Un profesor es el que te enseña. Un maestro es del que aprendes. Sí, el viaje sigue. Continúa mi camino en busca de visibilizar esa creatividad invisible. Y en esta ocasión voy a hacer una parada en un contexto muy familiar para mí, la educación artística. Así que en este nuevo episodio de esta segunda temporada, el quinto ya, he invitado a un amigo que, además de ser gestor cultural y docente, lleva mucho tiempo investigando algunos modelos educativos en los que se aplica la creatividad. En concreto, ha investigado sobre un personaje del que sin duda voy a preguntarle en algún momento de esta conversación. Como en cada uno de los episodios, tengo un pequeño plan con preguntas que hacer a nuestro invitado. Algunas como cuál es el papel de la creatividad artística en el aula, qué pasa con las relaciones entre lo analógico y lo digital en la formación profesional. Y evidentemente le preguntaré sobre el modelo pedagógico que ha estado investigando, así como la figura del formador atípico del que habla en sus publicaciones, una etiqueta que me genera una gran curiosidad. Ahora sí, vivida la experiencia con los programas anteriores y conociendo la velocidad a la que funciona la cabeza de mi invitado de hoy, ya incluyo que mi plan puede acabar en un experimento. Pues nada, no me entretengo más. Vamos a ponernos manos a la obra, comencemos la conversación y veamos qué pasa. ¡Vamos a ello! Alejandro Macharowski, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por querer participar en este proyecto tan ilusionante en nuestro quinto episodio de la segunda temporada de Creatividad Invisible, un proyecto en el que pretendemos, con cada una de nuestras conversaciones, en este caso con la tuya, hacer un poquito más visible esa creatividad que ya nos decía la invitada pasada, que está en la sociedad, en eso invisible, ¿no? En esos constructos invisibles de la sociedad y que conecta con lo más personal de la humanidad, de la persona, y que hasta hace muy poquito se sigue, y te digo que se sigue, tú sabes, y de esto hablaremos, se sigue dando o se sigue vinculando con la industria creativa y realmente cada día nos damos cuenta que va mucho más allá en nuestro día a día, en nuestros quehaceres, pero bueno, no voy a entrar en mucho detalle. Quiero que nuestra comunidad, esta sociedad creativa que estamos construyendo o estamos aquí aportando, sepa que tú y yo hemos tenido un montón de conversaciones filosóficas para hablar de estos temas y evidentemente teníamos que hacer uno aquí, frente a las cámaras. Hemos participado en formaciones, en proyectos formativos juntos. Vamos, que tenemos toda la inmanencia posible para que, no sé si profundizaremos, filosofaremos, pero seguro que nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a disfrutar. Y esperamos que vosotros y vosotras así lo notéis. Por darles un poquito de información a ellos y a ellas. Sabes, eres seguidor de esta serie, de hecho la comentamos algunos capítulos, y sabes que siempre intento arrancar con, pues eso, que el invitado hable un poco de él, en este caso de ti, para que, pues eso, te puedan conocer un poquito más. Y en ese sentido, a mí me gustaría que nos pudieras contar brevemente, que tenemos todavía un episodio largo por delante, ¿en qué andas metido, Alejandro? ¿En qué andas metido ahora? Estoy desarrollando, trabajando, ocupándome en 3 temas diferentes. Escribiendo un libro, por un lado, que me lleva mucho trabajo de investigación en los últimos años. Luego me han propuesto un comisariado de una exposición de un artista plástico, un artista visual que quiere exponer en los próximos meses, y me ha encargado que fuera un poco el que reúna toda su obra. Y también estoy, gestionando una exposición que acaba de cerrarse hace pocos días, la 4ª exposición, sobre un profesor, ¿no?, que ha hecho también, hizo innovación en las artes visuales, en la educación, y es un poquito, son estas 3
ahora mismo, aparte de actividades didácticas, talleres, pero estos son los 3 elementos más potentes. Pues sí, está muy bien que me saques lo del profesor y la innovación, porque pues, de eso vamos a profundizar un poquito, ¿no? De esta idea de cómo, me voy a adelantar mínimamente, de cómo la creatividad influye o se aplica a la educación, los profesores, y cómo hay casos de éxito que desde tiempos atrás han funcionado y están funcionando y están innovando y han innovado en las aulas, y yo creo que ahí tienen mucho que aportarnos. Pero antes de entrar en esto, ¿no?, que nos trae hoy, un poquito más. ¿Qué es lo que te hizo a ti, Alejandro, decidirte, o qué es lo que te llevó a ti a dedicarte a esto de la creatividad, ¿no? Incluso como profesor, como didacta, en estas exposiciones, como escritor de este libro? ¿Qué es lo que te hizo conectar con la creatividad a ti? Profesionalmente, ¿eh? Sí. Bueno, es vocacional, ¿no? Sobre todo por una experiencia no muy, digamos, positiva cuando, digamos, hice la educación secundaria, ¿no? Notaba que hacía falta mucho más empatía, comunicación entre el alumnado y el profesorado. Y ya sufrí eso, ¿no? Un poco malos profesores, un porcentaje importante. Y ya desde adolescente, muy joven, me planteé, ¿no? Bueno, me interesaría poder cambiar esto y intentar... Y ya me interesaba el tema educativo. Luego me interesaba dibujar desde niño. Mis padres me enviaban ya de pequeño, ¿no?, a hacer actividades creativas. Luego, bueno, fui con un profesor, mi maestro, que fue el promotor un poco de esto antes de que ingresara a Bellas Artes. Un artista plástico de renombre, Hugo Balmaceda, en mi pueblo, en Adrogué. Y luego, bueno, hice Bellas Artes, y ahí la carrera en Argentina, a diferencia de España, es una carrera de magisterio, es decir, haces Bellas Artes, pero está enfocado al magisterio, al profesorado. Entonces tienes asignaturas como si fueras a ser licenciado en Bellas Artes, pero se les incorpora materias, asignaturas, prácticas docentes, ¿no?, sobre la creatividad, pero enfocado a dibujo, a artes visuales, ¿no? Entonces, claro, tienes un título o una formación en la cual eres especialista en esto, ¿no? Y en España eso no existe, ¿no? Está lenguas, está educación física, no está la especialidad. Tienes licenciatura en Bellas Artes, pero no la formación. Y a partir de ahí, bueno, me encantaba, ¿no? Por otro lado, también en esos años, cuando era joven, antes de casarme y tener hijos, ¿no?, también quería ser pintor, artista plástico, pero bueno, al final tu vida te manda un poco, ¿no?, por donde ubicarte. Y eso es un poco lo que desarrollé. Luego lo sumé a otras cosas que ya, en todo caso... Ya poco por darle un poquito ahí, ¿no? Además noto cuando me cuentas esto cómo surgen ahí emociones, ¿no? ¿Qué notas tú cuando estás desarrollando tu didáctica creativa, ¿no? ¿Qué notas tú en ti? Sí, bueno, es una percepción muy, muy curiosa. Recuerdo, tengo imágenes, ¿no? Se genera como una especie de energía, ¿no? Es curioso, muy curioso, porque no es medible. Esto no es cuantitativo, podría ser cualitativo, ¿no? Pero se genera, si hay una serie de elementos, ¿no?, que tienen que darse entre quien va a impartir la asignatura, el que va a promover la actividad, el alumnado, el ambiente, el momento en que la gente empieza, las alumnas y los alumnos empiezan a desarrollar su actividad por un tema dado, ¿no? Se genera ahí como ese caos que al principio cuesta, ¿no? A veces te va un poco de las manos, pero lo controlas, lo logras con la experiencia, los años, logras controlarlo para que se quede en esa especie de burbuja, por así decirlo, en las actividades, ese tiempo que estás, hora y media. Y es una energía, yo creo que es una energía. Se crea y se replica, ¿no?, o se contagia entre todos, ¿no? No sé cómo explicarlo, entre quien está al frente de esa clase, como entre los propios alumnas y alumnos, ¿no? Entonces es muy bonito porque lo percibís, pero claro, en el momento, si viene alguien de fuera, abre la puerta, como que se corta o se pararía o se interrumpiría, pero claro, tú no lo puedes ver de fuera, ¿no? Estás metido en esa... Tú que eres muy visual, Alejandro, ¿qué color tendría esa energía? Bueno, yo creo que un color cálido.
color cálido. No un color frío, rojillo, rojo amarillento, burdeos, un color cálido, no un color frío. Lo tengo visualizado, ya lo he visto. Entre el amarillo y el rojo más. Ahí. Qué bueno. Pues mira, como te decía antes, haciendo así una pequeña introducción, hoy me gustaría que conversáramos de todo esto que hemos conversado tantas veces, pero centrar el foco en esto de la creatividad aplicada al aula, ¿no? O sea, ¿qué aportaciones tiene esa creatividad? El docente, el alumnado, bueno, iremos explorando. Sí. Pero antes de entrar en detalle, como también sabes, tengo que hacerte la pregunta de la serie, que además en este caso tiene mucho sentido porque es como empezar por el principio, ¿no? Desde tu punto de vista, Alejandro, ¿qué es creatividad? ¿No? Pero más que qué es creatividad, desde tu visión, para ti, ¿cómo definirías esta creatividad personal de la que arrancamos, ¿no? Con el episodio? Sí, yo creo que la creatividad es natural en las personas, ¿no? Desde que somos niños, bebés, ¿no? Es algo innato. Luego, con una serie de herramientas o estrategias, el docente en este caso, ¿no? Que se perfecciona, estudia y tiene una información y una práctica, ¿no? Para poder lograr esta creatividad en el aula, tiene que desarrollar estas herramientas, estos elementos para que despierte, ¿no? Y esto se puede desarrollar en el aula o simplemente con un lápiz, ¿no? Y un papel. El tema es despertar un poco esa chispa creativa, ¿no? Que es innecesaria para que, ya sea por los propios temas que tú te interesen o los que plantees, para que se vean en un espejo, por ejemplo, ¿no? Porque es algo que tú sacas de ti y lo ves reflejado en otro lado, ¿no? Entonces, que puede ser finalmente una pequeña obra, ¿no? Un dibujo, una acuarela, una pintura. Entonces, eso creo que es interesante porque puedes sacar de ti, ¿no? Y frente a un espejo ver esta capacidad que tenemos, y se vean en ese espejo, ¿no? Qué bueno. Y así también un poco por ir entrando paso a paso, ¿no? En el tema. ¿Qué aporta en el aula verse en el espejo, ¿no? ¿Qué aporta esa creatividad en el aula desde tu punto de vista? ¿Qué nos puede aportar? Yo creo que aporta individualmente y aporta colectivamente, ¿no? Creo que cada uno puede, porque luego también puedes hacer una especie de puesta en escena. Yo lo hacía eso, no por comparar, pero sí, como es una actividad muy individual y no ves lo que hace el otro porque estás en ese caos creativo, ¿no? Que mencionaba antes. Luego puedes exponer esto en la pizarra, en la pared, en donde sea, lo que han hecho, ¿no? Y no dices que es por comparar, sino porque como cada uno, en esos dibujos que ves, 20, 30, 40, cada uno es diferente, ¿no? Entonces, claro, eso es hacerles descubrir a ellos que tienen su propia identidad, ¿no? Visual o plástica o creativa. Y por otro lado también observan lo que hacen los demás. Y eso genera ahí como una especie de pertenencia a un momento en concreto y particular, ¿no? De una actividad X, ¿no? Y esto creo que es interesante, ¿no? Y tienes que aclarar que no es por comparar, no es que este dibujo que pongo acá al lado del otro es mejor, no, de eso no hay competición, no hay un buen dibujo o un mal dibujo, siempre eso es muy importante decirlo, sobre todo en los niños, sobre todo en primaria, ¿no? Ya en adultos es diferente, pero en primaria es importante esto, ¿no? Nunca, cuando tienes que calificar, luego que es un tema también bastante complejo, claro, ¿cómo califica, no? Yo aprobaba a todo el mundo si hacía su actividad. Claro, quien no hace la actividad no le puedes poner un aprobado, ¿no? Claro. Pero bueno, era un poco esto, ¿no? Y eso creo que genera un poco lo que me preguntabas. No tendremos un revisor externo que apunte esto, pero creo que eso es importante porque genera esto, ¿no? En lo individual y en lo grupal. Y se retroalimenta. O sea, hace como esa conexión individual en el grupo y el grupo en el individual. Sí. Muy interesante esa visión porque al final es verdad que en otros contextos, supongo en el educativo también, la idea de colectivo, la idea de grupo está muy relacionado con cuándo creamos y cómo creamos, ¿no? Y cómo creamos cuando estamos con alguien. Tú que has hablado de niños, adultos, un poco de todo, no sé si tienes algún ejemplo en la cabeza, ¿eh? Podría ser desde ahí o como tú, o conceptualmente, como tú lo prefieras.
¿qué beneficios has experimentado tú a ver, ¿cómo te lo planteo? ¿Qué beneficios has notado tú que tienen las personas cuando les dan clase o les dan algún tipo de formato educativo de manera creativa? ¿Qué beneficios notas tú? Yo creo que depende del nivel educativo en el que estás, Vale. Si hablas de primaria o la universidad, ¿no? Por ejemplo. Según el momento en el que está la persona que es una u otra. Si lo llevas a una etapa en la cual no es profesional, la persona es joven, es un niño, una niña, un joven de bachillerato, puede ser algo, como decimos antes, ¿no? Comunicativo, expresivo, que logra desinhibirlo, muchas veces son... Desinhibirlo. Vale. Y luego en lo profesional, bueno, también es interesante, sobre todo porque, bueno, ya en un formato de persona que ya está graduándose en una carrera, también es interesante porque la incorporación de la tecnología, que nos influye en todo, también influye en lo educativo. Entonces, es interesante también vincular esto en intentar que estas personas que van a formarse profesionalmente toquen otras tecnologías, ¿no? Analógicas. Me adelanto un poco quizás a lo que quizás hablemos después. Entonces, esto les permite ver otras cuestiones que no tienen que ver ni con la tecnología, que estamos muy metidos con esto, o con las redes sociales, o con Internet, sino que hablamos de otra cosa, ¿no? Vale, pues mira, ya que lo sacas, vamos a entrar ahí, ¿no? Desde tu punto de vista, creo que además incluso has llegado a escribir un artículo y todo sobre esto. Entre muchas formaciones que has hecho, que luego comentaremos alguna más, has estado, pues no sé, alguna década, ¿no? Sí, una década ya. Una década ya con Sí. ESAD, ¿no? Una escuela de arte bueno, digital, ¿no? Sí. Apostando por este tipo de iniciativas Sí. formativas en esa conexión entre lo analógico y lo digital. Y eso, y sabiendo además que has escrito sobre el asunto, ¿qué relación hay en nuestra educación? ¿O qué más que hay? ¿Qué aportación ves tú en esta relación entre lo analógico y lo digital en la formación? Yo creo que tenemos que indagar en lo analógico. Últimamente, hace unos últimos 10, 15 años, ¿no? Se ha, digamos, mega utilizado, hoy muy utilizado, lo que tiene que ver con la tecnología, porque es atractiva, te abduce y pierdes quizás elementos, ¿no? Del mundo analógico, físico, para poder desarrollar creatividad. Entonces, en este caso, hablando de SAT, cuando se me plantea hace más de 10 años, ¿no? El jefe de estudio me dice, bueno, plantea una actividad didáctica para profesionales que van a ser diseñadores gráficos, que en ese momento se llamaba así, ¿no? Hoy tenemos otras definiciones. Entonces ahí hice una especie de propuesta disruptiva y planteé un poco trabajar lo analógico, ¿no? Una técnica tradicional, técnicas gráficas, que es muy interesante y funcionó muy bien, porque tocaban materia, tocaban elementos físicos, ¿no? Como una gubia, un tórculo, un grabado, una tinta, y de ahí se digitalizaba, es decir, luego creabas hasta filtros de Photoshop. Es decir, empezabas por ahí, pero claro, acababas en donde quisieras, pero eso fue una experiencia muy, muy interesante, muy potente. De hecho, las encuestas que hacían al alumnado de satisfacción o comentarios que hacían estaban muy motivados con conocer esto, no lo conocían. No lo habían hecho en bachillerato artístico, no habían tocado este tipo de cuestiones técnicas o creativas. ¿Qué decían, Alejandro? ¿Qué decían? ¿Qué decían? Que era interesante haber hecho prácticas con materias, digamos, manuales, técnicas de dibujo, de diseño, pero que les interesaba porque nunca habían tocado eso. Entonces, claro, ellos ahora, con estas experiencias que eran un cuatrimestre, ¿no? Muy intensa, varias horas a la semana, que eso es importante, ¿no? Desarrollar un taller de grabado, veían esto, como tener más creatividad, tener más recursos creativos para su carrera profesional. Muy bien. Incluso incorporando estos elementos, ¿no? en un diseño futuro, ¿no? En un logotipo, en un isotipo, en fin, en lo que es el lenguaje gráfico, ¿no? Que tiene mucho que ver con el diseño, ¿no? Que tú lo sabes muy bien. Entonces, todas esas experiencias
que nunca se habían hecho en ese momento, hace 10 años. Bueno, resultaron luego en artículos porque realmente fue muy enriquecedor y muy interesante, ¿no? Entonces, claro, funcionó porque era algo que no sabía que podría suceder, ¿no? Plantearle a una escuela de este nivel, ¿no? Unas prácticas con elementos analógicos. ¿Esa práctica qué llevo? Dices que, o sea, que se conseguían esas prácticas. Dices, por un lado, que los alumnos, en este caso relacionado con el mundo del diseño, pero bueno, luego ya exploraremos a otros, lo que hacían era tener unos recursos creativos para luego llevarse a su día a día como profesionales. Sí. ¿Qué otras cosas notas tú que conseguían con esta metodología de unir, por lo que entiendo que me estás contando, esa parte de pensar analógica para luego pasarlo a lo digital y conectarlo? ¿Qué más tú notas que conseguían ahí? Sí, también tenía que ver con esto, ¿no? Como hablamos antes en primaria, ¿no? El ambiente, lo que se genera, ¿no? Todo el trabajo de un taller, con sus reglas, sus pautas, hay una serie de cuestiones para que todo funcione bien. Y luego se llevaban o recuperaban o generaban, en realidad, nuevos lenguajes. Nuevos lenguajes. Es decir, nuevos diseños, nuevos lenguajes, gráficos, enfocados al grabado, ¿no? Las técnicas gráficas. Hacemos muchas experiencias con tinta, sin tinta, gofrado, todo lo que tiene que ver con el material que luego también utilizan posteriormente, ¿no? Los diseñadores, que es imprimirse un libro, una revista, un catálogo. Entonces también trabajas materiales, papeles, tienes que probar también tintas, tienes que probar formas, digamos, técnicamente, a nivel físico, ¿no? Problemas, resolverlos. Claro, luego pasamos una vez acabado todo ese proceso analógico, se digitalizaba y luego, claro, podían rearmar, rediseñar, cambiar de colores, es decir, la tinta era de un color, bueno, en fin. Entonces, Alejandro, esto me lo estás contando en la parte profesional vinculada a realmente la industria creativa, ¿no? Sí. Pero también tienes experiencia en formar, bueno, creo que das clases en talleres con Cefire, también en el MUBIM y también con algún máster en ADI, ¿no? Sí. Relacionado con profesionales, claro. ¿Qué sucede aquí? Es decir, ¿qué pasa cuando tú trabajas estos talleres plásticos con profesionales que no están en la industria creativa? ¿Qué pasa ahí? Bueno, si hablas, por ejemplo, del Cefire y el MUBIM, son públicos muy diferentes. Por ejemplo, en un museo viene todo tipo de público, no sabes con qué te vas a encontrar. Estás ante un océano de personas que pueden ser o haber estudiado o no, o que nunca hicieron nada, ¿no? Entonces tienes que dirigirlo muy bien para que en 2 horas que tienes desarrollar una actividad. Entonces cada uno luego se lleva lo que pueden crear ahí, lo que se pueda crear ahí. Y luego ya en el ámbito del profesorado de cocina artística, en bachillerato, ya haces una actividad más dirigida a que ellos puedan replicar, si no conocen la técnica, en el aula con sus alumnos, con sus alumnas y alumnos. Por lo cual lo enfocas de otra manera totalmente diferente, ¿no? Ya más para que ellos, digamos, experimenten, vivan y, digamos, resuelvan los problemas que puedan encontrarse en sus propias clases, haciendo ellos, ¿no?, la actividad. Es decir, a lo que, bueno, según tu público, tu alumnado, a lo que está estudiando, a lo que quiere llegar, ¿no? Es decir, el objetivo de tu clase es diferente. Entonces tienes que ser muy ambivalente y adaptarte casi como un menú a la carta según tú tengas un tipo de alumnado u otro, ¿no? Es muy específico. ¿Cómo construyes tú un objetivo y el otro? Pensando, siendo empático, obviamente, ¿no? Y pensando en lo que se pueda enfrentar esta persona, ¿no?, profesional, docente, alumna de bachillerato, en el futuro, ¿no? Es decir, yendo 3 pasos más adelante. Tú le tienes que decir, mira, si hacemos esto, tú lo puedes luego, porque esta persona está interesada en eso, ¿no?,
hacerlo en estas circunstancias, en tu vida profesional, en tu ámbito educativo, en tu aula, en el centro educativo, en el aula de dibujo, o por una experiencia personal propia, de creatividad, de expresión, ¿no? Pero sobre todo pensando en este colectivo, en esta persona, pero en el colectivo, en el grupo en el cual tú vas a... O sea, eso en la parte profesional, ¿no? Algunas cosas que, por lo que yo estoy escuchando, y dime si es así, el hecho de trabajar esa proyección creativa, que eso es muy interesante, que nos ayuda a la creatividad en imaginar escenarios futuros y resolver a partir de la anticipación. Sí. Eso en la parte profesional, donde, como comentas, vienen profesores que se van a formar y que van a impartir cierto tipo de talleres y tú les ayudas creativamente a hacer esto, ¿no? A resolver posibles historias que puedan suceder en sus futuras aulas, hablando de aulas. Y en la parte, poniendo un poquito más el objetivo en la parte del MUBIM, ¿qué es lo que tú piensas que... Mira, voy a ser un poco redundante. ¿Qué es lo que tú piensas que piensan las personas que van a tus talleres así en contextos expositivos? Qué buena pregunta. Deduzco que pensaban que no iban a lograr porque no saben dibujar, te dicen, y luego se van con un dibujo, ¿no? Y bien. Entonces, claro, se van con la sorpresa, intentas que se encuentren a gusto, ¿no? Les planteas un poco lo que decía antes. Pero el público muy, muy diverso. Puede haber, en fin, que quien no haya utilizado nunca un lápiz, a gente que ha estudiado, y se pensarán quizás, ¿qué voy a hacer aquí? Yo aparte planteaba un tema específico, ¿no? Que era desarrollar un ex libris, ¿no? Era algo con un título, porque si no, claro, viene público de todo tipo. En un museo, bueno, cada fin de semana había 70, 60 personas, en cada actividad. Por lo cual tienes que ir un poco al tema, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar esto porque esto viene de aquí, y luego lo explicas, y aunque no lo hagamos completamente, pero bueno, había casos en el que también, si me permites, claro. Es interesante en un caso como en el MUBIM que los talleres didácticos también estuvieran enfocados al público adulto. ¿Y para qué piensas, Alejandro, que es importante, ¿no? que los adultos estén en ese tipo de talleres? Es muy importante. Primero porque es un público, en el caso de un museo, que no se atiende como quizás debería. Está enfocado más a los niños, a los jóvenes, a las escuelas, colegios. Y el adulto, en un punto, como en este caso, ¿no? Tiene esta posibilidad, ¿no? Un sábado, un domingo por la tarde, ir a hacer una actividad creativa. Y me he encontrado, por ejemplo, con ex libris buenísimos, ¿no? Entonces, claro, te sorprende porque a veces preguntan, no, ¿y esto por qué lo has hecho? No, porque a mí me gusta correr, entonces he hecho un diseño espectacular, ¿no? Y nunca había dibujado. Esto que, porque por igual nuestra audiencia no lo sabe, esto de ex libris, ¿qué son? Es una imagen gráfica que viene del grabado y originalmente se hacía quien tuviera... Es una imagen, ¿cómo decirlo? Como tu propio logotipo, ¿no? Vale. Es una imagen que te identifica a ti mismo con tus intereses. Entonces, la clase en esta actividad en los museos se plantea esto, ¿no? Tú tienes que desarrollar una idea, algo que te guste, que te identifique. Luego, si se hace luego el sello, el cuño, ¿no? Posteriormente, porque eso tenemos 2 horas, en 2 horas no puedes... Pero las personas se van ya con este diseño. Y había casos de una persona que estaba 1 hora hasta empezar a dibujar y hacía algo luego muy digno, y luego que quienes hacían 10 o 15. Decía, madre mía, ¿no? Te sorprende porque, claro, ahí te encuentras de todo, de todo. Y la gente también se sorprende porque no se espera eso, ¿no? Si yo no sé dibujar, ¿no? Digo, no, es que no pasa por ahí. ¿Cuál es el caso que más te ha sorprendido? Esta chica, por ejemplo, bueno, una mujer que le costó, estuvo 2 horas sufriendo, supongo, porque hasta que yo los voy mirando, ¿no? Muy, claro, no puedes invadirle, ¿no? En una mesa y separadas en mesas. Yo separaba en mesas para que la gente tenga su propia pequeña burbuja creativa ahí,
no, porque bueno, tienen más intimidad y se pueden sentir más a gusto, más cómodos. Y bueno, en este caso, ¿no? Me acuerdo que hice una paloma en un marco, ¿no? Con una delicadeza y una belleza increíble, muy sensible, ¿no? Esta persona se ve que tenía estas peculiaridades, ¿no? Y bueno, pero no se fue, porque ahí las personas se pueden ir, puedes plantear la actividad y no, esto no es para mí. Hubo un caso, dos que me pasaron, que creían que eran otra cosa, pero bueno, estuvo. Luego personas muy mayores también, que les cuesta incluso coger un lápiz y también se ponen a dibujar. Que la gente en general es valiente, ¿no? Porque les planteas, si bien está anunciado, está publicado en redes sociales, ¿no? Se escribe, se dice brevemente de qué va. Luego la cosa es diferente, ¿no? Cuando está planteado ahí, te dan los elementos, plantea la actividad. Luego personas de fuera también que plantean una estética muy diferente. A veces no todos cumplían las pautas del ex libris, pero bueno, obviamente no dicen nada, obviamente. Pero bueno, el tema es que hagan la actividad, ¿no? Que dibujen, les planteas. En este caso era un desafío doble, si se puede decir así, porque tienes solamente lápices, marcadores y folios, nada más. Entonces, claro, el elemento que es importante porque también motiva a la persona, la herramienta, el elemento, el material que vas a utilizar, te puede dar pistas, ¿no? De cómo tú te puedas encontrar. Aquí era muy básico, ¿no? O sea, que un ejercicio de limitación de técnica. Sí. De tiempo. Y algo que voy a destacarlo de lo que estoy escuchando, que además todo el rato quiero compartirlo contigo cuando lo estás contando. Es decir, un ejercicio creativo de autoconocimiento. De autoconocimiento, porque de alguna manera estás ayudándoles, por lo que yo estoy escuchando, sí. A que ellos tengan que, por lo que decías, identificarse con un símbolo, con una imagen, con un logo, para identificarse ellos con algo. Sí. Ahí, desde tu observación, ¿qué imaginas que les puede pasar por la cabeza? No sé, pues si has tenido algún tipo de... Sí, no tienes luego contacto de... acaba la actividad y la gente se va, no tienes confianza, ¿no? Personas que jamás en tu vida has visto ni vas a volver a ver. Es un público que pasa, ¿no? Y en las 4 ediciones fueron 10 clases al final, ¿no? En los 4 meses ha sido así, ¿no? Se van, te agradecen, ¿sí? Te dan la mano, alguno, ¿no? Te saluda, te dice, bueno, la gente se va. Esto es interesante, ¿no? Ves cómo vienen y ves cómo se van, ¿no? Entonces, y cuando se van, lo ves todo, se van mejor, se van con una energía diferente, se genera ahí un ambiente, ¿no? Hay como, en fin, se empieza a hablar entre ellos, ¿no? Porque son 2 horas nada más. Pero los ves felices. Es decir, lo ves bien, es decir, que no es que se van peor que antes, ¿no? Y creo porque han logrado un poco esto, mira, el autoconocimiento, sí, de alguna manera, porque hay gente que no se plantea. Es una actividad que está en un museo muy relevante de la ciudad de Valencia, vinculado con la ilustración, ¿no? Y bueno, es muy positivo, ¿no? Sobre todo en adultos que quizás no tuvieron experiencias o que, bueno, se animan a ir. Imagínate, vas a un museo como eso, ¿no? En esas dimensiones, a una actividad que ¿qué es esto, no? Recojo esto también, ¿eh? O sea, vienen de una manera y se van de otra. Sí, sí. Esto pasa, ¿esto también notas algo similar o qué notas esto de van y vienen en la otra parte profesional? Un poco por ir saltando de la otra. Sí, es diferente, porque una actividad educativa en un centro de secundaria o universidad es diferente, porque están habituados, ellos tienen, bueno, el alumnado tiene asignaturas de todo tipo, entonces como que están más rodados, es diferente, están como, deciden hacer una carrera universitaria de 3, 4, 5 años, entonces es diferente, ¿no? No se genera, no existe esto. Esto existe solamente con un público que tienes personas que jamás vas a volver a ver, seguramente es que es así, y vienen y tú no sabes, claro, es lo que te decía antes, no es un mar, es como un océano de personas que
de todo el mundo, ¿no? Es decir, no sabes las historias de cada uno porque no tienes tiempo ni cercanía para poder, pero sí logras que, bueno, llevarlos a una actividad, enseñas en un monitor, una pantalla, ¿no? 15, 20 minutos más, ¿no? Es el input y luego los sueltas, ¿no? Y cada uno ya en su propio ritmo, tú estás un poco como observador, sin invadir, pero vas preguntando, animas. Qué bueno. Y Alejandro, ¿cuál es la dificultad que tú consideras desde tu observación, ¿no? Como docente y también pasando de distintos contextos formativos, ¿no? El museo, la profesionalidad, Cefire, tal, ESAT. ¿Cuál es la dificultad que tú podrías compartir con nosotros de aplicar esa creatividad en el aula? La dificultad. Yo creo que se le tiene que dar más importancia a la creatividad, no restringirla al tiempo. En general, en la universidad, tanto, no Bellas Artes, hablo de otras facultades, otras formaciones, sociología, magisterio, otras carreras, se limita mucho el tiempo. Entonces, claro, si no tienes tiempo, el tiempo es importante, porque claro, no es que apretes un botón y la persona ya reacciona, ¿no? Es un proceso, esto que dices, ¿no? Que me gustó, autoconocimiento, y pones en valor y pones en funcionamiento un engranaje sensible, ¿no? Con una serie de pautas para que la persona, y todos somos diferentes, ¿no? Y tenemos nuestra peculiaridad, pueda desarrollar esto. Y claro, no tenés tiempo. Puede haber un tiempo máximo, pero un mínimo en una hora es muy difícil. Entonces, creo que eso es... El tiempo. El tiempo. Yo creo que es el tiempo, luego la capacidad de la persona que esté a cargo de esto, ¿no? Lo que sepa controlar, digamos, motivar, acompañar, entender, ¿no? Y un poco darle tiempo y llevarles un poco de la mano. Luego se sueltan enseguida, desde ya. Yo creo que el mayor problema, por un lado es ese, y por otro lado es la formación de los docentes, los profesores, profesoras, que tengan la capacidad de desarrollar esto, ¿no? Que es muy complejo, es complejo. Entonces, por eso un poco mencionaba antes, al principio de la conversación, la formación que tuve, ¿no? Que estaba especialmente dirigida a este tipo de enseñanza, ¿no? Educativa en artes visuales, en educación artística, que es muy diferente de lo que es un magisterio de infantil o primaria o profesorado. Entonces, ya sea educación física, lenguas, una asignatura, geografía, historia, que sí hay especialidades, pero no en esto. Yo creo que eso es importante, que hubiera carreras formativas, formaciones, digamos, universitarias, que enseñen y eduquen a los futuros docentes que en estas áreas se capaciten para desarrollar la creatividad. ¿Ves? Con este comentario ya podemos cerrar el podcast. No va a ser así. Pero sí, comparto contigo esa visión de está el tiempo, están también, como has dicho, esas capacidades humanas de motivar, de acompañar, y que todo eso de alguna manera debería estar como apoyado por una formación a los profesores, que son, y dime si no es así, si no, que son los que luego están formando a otras personas, como te pasaba a ti cuando tú comenzaste, ¿no? Y que la experiencia esa Exacto. nos marca, sí o sí. Sí. Espero que, si no existe, que sigan marcando como a personas como a ti, ¿no? Que quieran cambiar las cosas y que se dediquen a este tipo de historias, que además tengo que deciros, así, para que me veáis, que Alejandro tiene una mente que está en su caos, en su pensamiento a tope, y que lo conozco mucho tiempo, y eso y eso se nota, esa actividad se nota. Y dentro de esa actividad quería compartir contigo, es que estaría, sobre todo, sacar este libro, ¿no? Nos decías al principio que habías estado
comisariando, ¿no? Bueno, comisariando lo digo yo, pero Sí. estás llevando por ahí una exposición, que esa exposición está relacionada con una investigación que has hecho tú, de Rafael Pérez Contel, un profesor innovador en su época, Sí. de la que tú has investigado mucho y nos has traído mucho. De hecho, este libro que, vamos, te voy a sacar un par de artículos que me parecen muy interesantes para que compartas con nosotros, pero invito a que vean la exposición y que la gente, cuando lo vuelvas a hacer, que nos lo digas para ir a ver la exposición, porque yo creo que es muy potente, igual que el libro con las investigaciones, los artículos que son muy potentes, ¿no? De esto quería preguntarte por dos que me han llamado la atención. Que hay muchos, pero dos en concreto. El primero, que también tiene que ver con esta filosofía creativa, hablas, de hecho creo que hay incluso un bloque del libro que hablas de la filosofía de la pedagogía conteliana. Que cuando lo leí dije, toma ya. ¿Qué aporta? ¿Cómo es esa pedagogía conteliana y qué nos aporta hoy en día? Sí, qué pregunta. Sí, bueno, es una palabra, una definición que, bueno, tuve que darle después de unos años de haber acabado la investigación, ¿no? De haber publicado mi primer libro sobre esto. No tenía nombre. A ver, Rafael Pérez Contel fue un profesor de dibujo que venía de la época republicana en la formación, hizo Bellas Artes en San Carlos, y él... con su mujer también, ¿no? Una de las primeras mujeres que estudió en Valencia Bellas Artes, Amelia. Él desarrolla o, digamos, vive lo que se crea en España en 1876, lo que fue la Institución Libre de Enseñanza. Y él se crea en Madrid, en un colegio concertado, y eso él lo aprende, lo vive, y le encanta, se fascina con esta ILE, como se dice, ¿no? En el ámbito educativo. Pero claro, había hecho Bellas Artes en los años 30, con un grupo, aparte coincide con un grupo de intelectuales, artistas, cartelistas, diseñadores, de todo tipo. Josep Renaura, muy amigo de él. A la siguiente Bellas Artes, él incorpora lo que tiene que ver con la educación por el arte. Y la educación por el arte fue en los años 50 en Europa. Hay un autor, un referente también en inglés, Herbert Reed, que él conoce, pero él no es que porque conozca a Herbert Reed aplica esto, sino porque él vive esto, ¿no? Él cree que la enseñanza del arte le había hecho conociendo estas dos pedagogías en los años 37 y luego en los 50 en Giuseppe Rivera, en el instituto en Xàtiva. Él, entiendo yo, que reúne, por lo que he visto, porque estudié bastante el tema, reúne estas dos pedagogías. Y él genera la que él considera que era una escuela activa, una escuela creativa. Hablamos de que lo hacía en una época donde no había democracia, ¿no? Es decir, complicado, muy complicado. Lo hacía en silencio, no se pronunciaba, no podía hablar. Entonces, reúne estas dos y él, cuando ves los libros de texto que ha publicado, cuando escribe, se sentía pedagogo en el fondo, que era escultor. Se le conoce más como escultor que como pedagogo, como profesor de dibujo. Aplica esto. Entonces es una escuela, como decía, proactiva, que el alumnado sea el centro, el objetivo del objetivo educativo. Cuando publicaba los grabados de su alumnado, a mí me vinculó mucho el grabado porque yo hacía grabado también con mi alumnado, entonces me conectó con él. Publicaba originales, pero aparte ponía en los libros que publicó, que hay unos libros magníficos, colocaba como si fueran pequeños artistas el título de la obra, la edad, el título del grabado, ¿no? Es esto. Bueno, en fin, que desarrolla todo esto y él, además, le he puesto este nombre porque era de él, conteliana. Es una pedagogía que descubrimos en los últimos años, 7, 6 años, que, bueno, es realmente algo que no teníamos, era intangible, no lo teníamos, y es un poco lo que he descubierto. Entonces tiene este nombre. Es realmente de él porque él logra
vinculado con la educación artística, con el dibujo, era profesor de dibujo. Sí, sí. Entonces era muy, muy amplio lo que él lo llevaba también al alumnado a ver el arte íbero, lo llevaba a los yacimientos rupestres, a las excavaciones arqueológicas, ¿no? Para conocer de dónde veníamos en las imágenes del arte íbero, ¿no? Los abrigos rupestres, las pinturas, es decir, luego iba a museos, en fin, investigaba muchísimo el patrimonio, la realidad de cada día del alumnado. Hay grabados que están en la exposición y están publicados en el libro que son magníficos, ¿no? O sea, activación, actividad, el alumnado en el centro, creatividad, investigación, ¿alguna otra característica de esa filosofía que nos sea útil? Sí, despertar la creatividad en el alumnado, ¿no? Provocarle. Él era un provocador, en el buen sentido, ¿no? Él intentaba tocar la tecla. Claro, tenemos que hablar en un contexto no favorable. Es decir, eso marca mucho, ¿no? Es un contexto en el cual él estaba en una corriente educativa, una línea o en un currículum docente en el cual esto se favorecía, era todo lo contrario. Se marcaba otro tipo de pautas y en todo lo que tenía que ver con este tipo de autoconocimiento, creatividad, no era la regla, era la excepción. Y él introduce esto. Qué bueno. Entonces es un periodo de tiempo, ¿no? Una década, un poco más, y intermitentemente, y él, él amaba lo que eran, él decía que era importante conocer la sensibilidad, ¿no? La belleza, la estética, él hablaba de todo esto, recuperar o conocer, ¿no? En un ambiente determinado, este tipo de conocimientos sensibles, ¿no? Y lo escribe. Es decir, entonces, bueno, el catálogo un poco, ahí hay muchos autores que han escrito sobre él, actuales, catedráticos, profesores, la familia, ¿no? Que hablan hoy, esto es año 2023. Una pregunta más sobre él. No sé si No, está bien. Todo esto es válido. Hablas aquí en el libro hablas de esa figura de profesor atípico. Uh-huh. Y quiero conectarlo con esa idea de formar a los profesores. ¿Qué aportaría tener hoy en día profesores atípicos en las escuelas? Sí, un poco es alguien que te plantee cosas disruptivas desde otro punto de vista, ¿no? Que no es fácil esto, ¿no? Pero plantearte no lo que la corriente solamente te lleve educativa o las tendencias, ¿no? Sino ver las cosas desde otro punto de vista. Él lo hacía, ¿no? Y creo que eso te hace como un clic, ¿no? En tu cabeza y luego en las emociones, en la sensibilidad, y puedes hacer algo diferente, ¿no? No porque hay que hacer algo diferente, simplemente por no hacer lo que todo el mundo hace. Y eso podría ser que un profesor atípico provoque. Provocación, me encanta la provocación. Alejandro, ¿sabes que hacemos una cadena creativa de preguntas en la que conectamos esos invitados atípicos entre unos y otros? Y en el caso pasado tuvimos a Ana Julia Ingelis, y nos hizo una pregunta hacia ti, que luego te aviso ya que tienes que ir recordando una o preparando una para lanzar tú para el siguiente invitado. Ella nos lanzó la pregunta hacia ti, nos dijo que te preguntáramos, ¿no? ¿En qué medida se puede potenciar la creatividad en el sistema educativo abriendo este lugar educativo al territorio y a la sociedad en general? Muy buena pregunta, muy interesante. Yo creo que es fundamental exhibir o comentar, publicar, exponer, ¿no? La actividad que se hace educativa en el aula. Porque la sociedad tiene que conocer lo que hace, no es un espacio cerrado y autárquico, ¿no? Que no tiene puertas ni ventanas. Al contrario. En mi caso, aparte profesionalmente, siempre me interesó dar a conocer lo que se hace, ¿no? En reuniones con padres, en exposiciones de alumnado en museos, en muestras educativas. Creo que es importante porque si no la sociedad, que es la que te forma, es la cual tú estás trabajando para ella, ¿no? Para mejorar la sociedad,
tiene que saber un poco, además de tus publicaciones, si eres profesor universitario, y que está muy bien y tiene unos contenidos buenísimos y publicaciones de libros de texto y artículos científicos. Además de esto, bueno, en otros niveles educativos siempre hablamos de, según donde estés, exhibir esto, dar a exponer, escribir. El artículo de gráfica puede ser un ejemplo, hay otros. Y que se conozca, que el público conozca, la sociedad sepa qué se hace y qué se educa, ¿no? Cuál es la importancia o el interés, ¿no? de esta actividad y por qué, para qué. Qué bueno. Pues estamos llegando ya hemos llegado al final estamos llegando, al final del episodio. Y para esto, para hacer un cierre, me gustaría hacerte un par de preguntas, ¿no? La primera es, desde tu punto de vista, ¿qué relación hay entre esa creatividad en el aula y nuestro desarrollo personal? Esa sería la primera. Está íntimamente ligado, es decir, no se puede separar, creo. Creo que la creatividad personal, la satisfacción de hacer una actividad creativa, está muy... Está ahí. Pues bien, ahí lo dejamos. Y la otra pregunta, si ya por no exprimirte mucho más, ¿eh? No. Si tuvieras que decir una cosa simplemente para que las personas que nos están escuchando, para poner en práctica esa creatividad personal, ¿qué les recomendarías? ¿Qué les dirías? Una cosa. Sí, yo creo que en el día a día algo muy sencillo, ¿no? En cualquier actividad que tú hagas puedes hacerla, algún día plantearte, ¿no? Es decir, tenés que planteártelo intelectualmente, hacer algo diferente. Si vas por tu barrio, tu calle, ver las cosas de otra manera, ¿no? Buscar, no sé, los nombres de las calles, cómo están puestos, buscar la identidad gráfica, analizar un poco la fachada de los edificios, encontrar qué elementos estéticos existen, ¿no? Es decir, si vas a comprar el pan o pasear al perro, ¿no? O caminar para ir, bueno, si vas al autobús o a tomar el metro vas rápido, ¿no? Vas con prisa, pero no sé, en algún momento intentar ver tu alrededor, muy básico, algo muy sencillo, ¿no? Incluso si quieres documentarlo, fotografiarlo y hacer una colección, ¿no? Bueno, voy a fotografiar puertas o cerraduras, ventanas, ¿no? Es decir, cosas que tienen que ver con elementos que están en tu propio ámbito y que en el día a día no los ves, no te detienes a verlos, ¿no? A veces no miras a lo alto, mira qué edificio más bonito, ¿no? Qué fachada, en fin, algo así, no sé. Qué bueno, Alejandro, qué bueno. Pues bueno, al final es aplicar esa práctica plástica, ¿no? Al día a día y a partir de ahí desarrollar esa creatividad. Pues muy bien, muy recomendable. Y para finalizar, ahora sí, para seguir esta cadena, ¿qué pregunta te gustaría hacerle a nuestro siguiente invitado? Te voy a decir que está en el mundo editorial, la escritura. ¿Qué te apetece que le preguntemos? ¿Qué te gustaría saber? Como bueno, en los últimos 2 años, quizás año y medio, hay un tema que me interesa mucho, que bueno, fue el desarrollo, la creación y el acceso a la inteligencia artificial, ¿no? Que tanto se habla. Entonces, como está afectando en todos los campos, a la escritura, ¿cómo esto puede afectar, de qué manera, ¿no? Al mundo editorial, ¿no? La inteligencia artificial, si la inteligencia artificial podrá ya escribir nuestros propios artículos, libros, no sé si podrá publicarlos, porque es un proceso analógico, ¿no? Imprimirlos, crearlos, producirlos, pero cómo esta inteligencia artificial, afectaría o afecta ya al mundo editorial, ¿no? ¿De qué manera él lo ve? ¿Cómo ve dentro de 5 años, ¿no? Pues un gran reto y una gran pregunta. Alejandro, muchas gracias por este tiempo. Podríamos estar aquí horas y horas, Sí, pero gracias a ti. por también dar tiempo, ¿no? A estas conversaciones, lo vamos a dejar aquí. Y bueno, pues agradeciéndote tu tiempo, tu manera de pensar y la disponibilidad que has tenido, ¿no? De poder encajar esas preguntas.
Muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer. A vosotros, muchas gracias por invitarme y estuve muy a gusto. Así que gracias. Pues sí, todo esto y mucho más. Como era de esperar, estar con Alejandro ha sido toda una experiencia. Aunque me gustaría seguir curioseando por su pensamiento, nos ha dejado importantes reflexiones con las que entretenernos, así como reflexionar a largo plazo. Puede que alguna de ellas nos diese para un episodio específico, como por ejemplo esa idea de la creatividad a través del espejo y como energía de grupo. La propuesta del equilibrio entre lo digital y la práctica analógica y la formación, como no, de los docentes como facilitadores de creatividad y empatía en las aulas. Esto último, como él dice, puede ser muy sencillo. Solo necesitamos lápices, papel y algún marcador. Aunque lo que me gustaría destacar es su propio propósito de aportar entrenamiento a sus alumnos y alumnas para que puedan viajar 3 pasos por delante de sus propios objetivos, clave para proyectar sus y nuestros futuros. Nos vemos en el próximo episodio de Creatividad Invisible y, como siempre, muchas gracias por estar ahí.